Israel, vamos al encuentro de la periodista Roxana Levinson. Roxana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Está? Creo que sí. Vamos a ver si la escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos, ¿cómo va? Decía que es un gusto siempre estar en Radio High y volver a saludarlos. A pesar de las circunstancias, hoy cuando se cumplen 10 meses del nefasto 7 de octubre, eh, con todavía 115 rehenes israelíes que no son liberados ni tampoco sabemos qué perspectiva hay, cuándo eso va a suceder. Con decenas de miles de israelíes desplazados en el norte y en el sur del país, con la guerra intensificándose en el norte y cohetes todavía cayendo en el sur del país, si bien no como en un principio, pero todavía caen, con la economía resentida y sobre todo con la salud y hasta la estabilidad emocional de los israelíes ya viéndose afectada por todo este tiempo. Y además esperando la prometida ofensiva, el prometido ataque desde Irán y Hezbollah, que no sabemos ni cómo ni cuándo llegará, ni qué envergadura tendrá o cuáles serán sus objetivos. La verdad, ya con esto has hecho la síntesis perfecta de cuál es Sí, el... por lo demás todo bien. Claro, claro, es una síntesis exacta, pero quiero algunos temas puntuales por lo menos. Bueno, ayer nos enterábamos de que si algo le faltaba a Yihya Sinwar es que además él jamás decidió que el hombre ha hecho los méritos como para ser también el, bueno, gran líder y tomar el puesto de Ismail Haniyeh en el buró político, ser el número uno absoluto, por decirlo así. ¿Qué reacción ha tenido esto en Israel en términos sobre todo de la población que está ahí mirando toda esta guerra tan larga de 10 meses y que sabe muy bien quién es Sinwar? Sí, ¿cómo lo explican desde Hamas? En realidad lo sabemos, es como una especie de honor que le dan y todo parece indicar que van a dividir el trabajo de la oficina política porque desde los túneles no está muy claro cómo va a poder funcionar como jefe de la oficina política. Todo lo que tiene que ver con contactos fuera de la franja de Gaza le resulta completamente imposible. Por tanto, tendrá el título honorífico y hasta ahí. Además, lo que se dice en Israel es que en Hamas saben, y Sinwar también sabe, que él es el próximo en la lista. Y quieren que, en la lista de Israel, de eliminaciones de Israel, y entonces no quieren que termine sus días y pase a esa gloria que ellos consideran como el número 3 de Hamas, sino como el gran líder. Y desde Israel en realidad la gran preocupación es qué efecto va a tener esto en las posibilidades de cerrar un acuerdo y poder liberar a los rehenes israelíes. Hablamos de 115 personas, hablamos de, como dijimos, 10 meses. Hoy hay un titular muy impactante en el diario Yediot Aharonot que trae el testimonio de 4 personas, una de ellas un niño de 12 años, que estuvieron alrededor de 50 días, uno 49, otro 52 días en cautiverio. Y el gran titular dice, nosotros sobrevivimos un mes y medio, ¿cómo se hace para sobrevivir casi un año? Y esto es lo que todos inmediatamente pensamos cuando nos dicen Yihya Sinwar, el arquitecto, el ideólogo del 7 de octubre, es el que está ahora del otro lado para decidir si los rehenes van a ser liberados o no, cuando de este lado, de nuestro lado, las fuerzas de seguridad están diciendo, esta es definitivamente la última oportunidad y hay que hacer algo, hay que cerrar ya mismo un acuerdo y liberarlos. Me da la impresión, Roxana, que más allá de, obviamente, la necesidad frente a un contexto tan difícil, cada uno de, bueno, confrontar esa realidad y opinar, tampoco hay una gran diferencia entre lo que era la negociación previa a la eliminación de Ismail Haniyeh y hoy Sinwar, más allá de los matices. Digo, estamos hablando del mismo problema
con simplemente protagonistas que de hecho han sido siempre una unidad. Pero quiero ir a la parte llena del vaso, porque a mí me da la impresión hace días y yo quiero compartirlo, a ver si tu mirada también se acerca ahí. Y lo dije hace unos minutos, yo creo que los iraníes son locos, pero no son tontos de ninguna manera, y que, entre otras cosas, y con todas las críticas enormes que se le ha hecho a la administración norteamericana como un deporte casi, como nunca, sin precedentes, ha puesto todo y más en términos bélicos en la región y está trabajando políticamente con todo para presionar a Irán eh, y a otros actores que están involucrados, ahí está Rusia, está China, están todos, digo, para que estos persas que saben jugar muy bien al ajedrez acepten tablas, porque a esta altura yo creo en lo personal que no hay jaque mate, excepto que se decía que no se juega más. Y me parece que los iraníes cuando van retrasando este ataque tan hablado, y que seguramente puede ser que hagan algo en algún momento y peguen específicamente en algún lugar para un tema de la población interna y el honor, me parece que esto empieza a tener alguna luz de esperanza de que ojalá no se llegue al peor de los escenarios. Y eso va a implicar, me imagino también, reordenar con los proxies. Ahora después vendrá también la parte israelí de ver qué hace Israel en este juego de llegar a ciertos acuerdos necesarios y entendiendo de que los slogans son muy lindos y venceremos definitivamente y todo esto, pero en realidad nadie va a desaparecer de ese mapa. Esta es mi lectura, por ahí muy distante y muy equivocada. No sé cómo se está sintiendo ahí, sobre todo cuando la población sigue, como dijiste, los desplazados, los misiles en el norte, algunos vienen de Gaza, y los soldados y el país todavía en guerra. Bueno, hay varias cuestiones. En primer lugar, el Washington Post dice hoy algo muy parecido a lo que estás diciendo, en este mismo sentido, que cita fuentes de la Casa Blanca, en realidad fuentes familiarizadas con el proceso de pensamiento de la Casa Blanca, esa es la cita textual, que dicen que la presión que está ejerciendo Estados Unidos y las acciones, el hecho de haber trasladado fuerzas a Medio Oriente, de haber cambiado la distribución de fuerzas en Medio Oriente, podría estar surtiendo efecto y que Irán podría estar reconsiderando el ataque a Israel. Partamos de la base de que va a haber un ataque. Si uno conoce la forma de pensar, utilizando esta misma expresión, de Medio Oriente, Irán, y lo dijeron los propios iraníes, están obligados a responder. Tienen que preservar el honor, la ecuación, la simetría, todo esto que se viene hablando. Pero al mismo tiempo sí es probable que esta fuerza conjunta en la que no solo está Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, algunos países árabes que no quieren hablar mucho o nada de esto, sí puede hacer cierto efecto moderador en lo que Irán vaya a hacer. Al mismo tiempo, debo decir que aquí en Medio Oriente, un pequeño error de cálculo puede llevarnos a una tragedia mucho más grande de lo que Irán incluso planificaba hacer. Se está hablando, también esto lo dice hoy el Washington Post, de que Irán o Hezbollah, no se sabe todavía si van a atacar juntos o por separado, tienen intención de apuntar, esto lo dijo, en realidad lo dijo una fuente de Hezbollah, apuntar al lugar donde se tomó la decisión de eliminar al comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, y quienes estuvieron involucrados en la ejecución. Esto que es la base militar ubicada en pleno centro de Tel Aviv, lo que conocemos como la Kiria, frente al centro comercial Azrieli. Quien estuvo alguna vez en Tel Aviv estuvo allí seguramente. Entonces, la intención es atacar ahí porque ese es el lugar donde se tomó la decisión y se ejecutó esa eliminación. También podrían ser bases militares en el norte, infraestructura de seguridad en el centro del país, pero, decía la misma fuente, también cabe la posibilidad de que civiles se vean afectados o impactados por estos ataques
por estar en las inmediaciones de estas bases y de esta infraestructura militar. E insisto con esto, en Medio Oriente, cualquier error de cálculo e incluso declaraciones, ida y vuelta de declaraciones y respuestas, puede llevarnos a algo que no calculábamos y que no queríamos. Desde ya, ahí está una variable fundamental que hay que considerar, que es el error del cálculo y lo que puede eso traer. Esperemos que no se dé y que todo lo que se está de alguna manera cocinando se logre. Además hay otra cosa, si en el ataque o los ataques están involucrados civiles, si hay víctimas civiles, la respuesta de Israel va a ser acorde a eso. En los últimos días, entre ayer y hoy, los diarios también destacaban aquí en Israel que muchos países están pidiendo a sus ciudadanos que salgan ya mismo del Líbano, pero no de Israel. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que temen es el contraataque israelí, no lo que el Líbano le puede hacer a Israel, sino lo que Israel va a hacer después. Desde ya. Lo que también vale la pena compartir es que más allá de lo que los israelíes, y estás ahí y se entiende, quieran sentir que son los dueños de toda la pelota, también Israel tiene que de alguna manera aceptar reglas internacionales y presiones de los amigos, ni hablar de los enemigos en términos de poder saber exactamente hasta dónde se puede y cuándo se puede. Esto más allá de la autonomía que pueda tener en respuestas militares o no. Pero digo, esto es parte del juego y lo que dijiste, ¿no? Se puede en cualquier momento, en un error de cálculo, ir de las manos y eso es lo más riesgoso. Lo último, por lo menos de mi lado. Un agregado a esto que decís es que hoy se está discutiendo en las altas esferas de seguridad si hacer o no un ataque preventivo, sobre todo a Hezbollah, particularmente a Hezbollah. Y no me acuerdo cuál de los diarios, de todos los diarios, citaba hoy una fuente de seguridad que dice que no es el momento adecuado, que no es correcto en este momento porque no se podría hacer ese ataque preventivo en forma óptima, de la mejor manera. ¿Y por qué? Por varias razones, entre ellas porque la legitimación internacional de Israel está en su punto más bajo. Refiriéndome a esto que decís, además de, por supuesto, la situación del ejército, de las fuerzas, después de 10 meses continuos de guerra, la posibilidad de cerrar el acuerdo para la liberación de los rehenes y otros factores, pero esto que decís, el mirar alrededor y ver el contexto, también tiene mucho que ver con las decisiones que se vayan a tomar. Sin lugar a dudas, el juego de la guerra y sus peligros y sus dolores. La última, porque obviamente todo lo que se está viviendo, entre otras cosas, este compás de espera, por llamarlo así, trae mucha angustia. Ya hemos escuchado que hay mucha gente en Israel pasando por momentos psicológicos muy difíciles. ¿Qué dirías al respecto? Mira, puedo decirte que he visto en el supermercado gente comprando cantidades increíbles de agua mineral, generadores por si nos quedamos sin electricidad, y alguien decía el otro día en un programa de televisión, yo me compré un generador, pero hasta que aprenda y logre hacerlo funcionar, el ataque ya habrá terminado. Y una anécdota que me contó un colega, en estos días, en una oficina, en un lugar de trabajo, entró uno de los empleados y dijo, hace 2 días pasó esto, tengo información interna, el ataque es hoy, y toda la gente se levantó y se fue, y se suspendió el trabajo. Eso por un lado. Y al mismo tiempo, las autoridades israelíes no hablan con nosotros, nadie nos dice nada. Hace por lo menos 3 días que el portavoz del ejército, Daniel Hagari, no habla con la población. Lo único que nos dicen es, no hay cambios en las instrucciones de seguridad. Cuando haya algo que anunciar, lo vamos a anunciar. Pero no habló el ministro de Defensa, no habló el primer ministro, por supuesto, no habló ningún general, nadie relevante. Y solamente se escucha estas amenazas, las amenazas israelíes al enemigo, que está bien, forman parte del juego, como dijiste antes, pero que no hacen más que sumar tensión a la tensión que ya sienten muchísimos israelíes.
y justamente lo escribía el periodista Yoav Limor en el diario Israel Hayom, y decía, si esta sensación que tenemos los israelíes es justificada, entonces que las autoridades hablen con nosotros y nos expliquen. Si esta sensación no es justificada, que las autoridades hablen con nosotros y nos expliquen. Porque lo que sucede es que no sabemos qué hacer. No solo no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo prepararnos, ni para qué prepararnos, ni cómo nos van a defender, ni nada. Y esa incertidumbre creo que es la parte más difícil de sobrellevar. Las heridas y lo que se llamará luego los costos postraumáticos de la guerra, continúe rumbo, llegue a destino y va a estar todo bien. Hay que pasar este momento que ya ha sido muy largo, 10 meses, una guerra espantosa, pero también esto va a Como pasar. siempre. Muchas gracias. Buen viaje, cariños y gracias por estos minutos. La periodista Gracias, Shalom. Roxana Levinson con nosotros, dándonos un panorama de lo que percibe la población israelí y un análisis también de los últimos acontecimientos.